Buenos días, con nosotros hoy, una vez más, está don Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales. Don Emilio, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, le voy a transmitir algunas de las preguntas de sus compañeros de profesión, si me permite. Muy bien. De acuerdo, primero, José Carlos Díez, profesor de ICADE, profesor de Economía de ICADE, pregunta por el stock de crédito, que sigue cayendo con fuerza en España. ¿Qué medidas habría que tomar, especialmente de cara a canalizar el crédito hacia las pymes, lograr un nuevo ciclo de inversión en la economía? Díganos. Bueno, se trata de medidas que están en la órbita del Banco Central Europeo, ¿no? Yo creo que el Banco Central Europeo debería actuar, debería concluir después de su próxima reunión del Consejo de Gobierno en junio, llevar a cabo decisiones del tipo de quantitative easing que ha adoptado la Reserva Federal del Banco de Inglaterra. Sí. Y quizás sería bueno que esas adquisiciones de papel en los mercados secundarios las hiciera de papel de pequeñas y medianas empresas, de titulizaciones de pequeñas y medianas empresas. Pero, además de ello, el Banco Central Europeo podría condicionar parte de la liquidez a los bancos a que una parte de ella tuviera como destino claro las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que esas dos decisiones serían específicamente destinadas no tanto a aumentar el crédito de forma indiscriminada, sino a hacerlo de forma finalista a pequeñas y medianas empresas. Si además nos encontramos con que hay alguna forma de penalización del mantenimiento de liquidez ociosa en los bancos, ya sea llevando a una remuneración negativa la facilidad de depósito, creo que el impacto sería favorable. De acuerdo. Daniel Lacalle, economista, conocido gestor de fondos de la Citi, Londres, comenta de que AFI estima un crecimiento del empleo neto bastante significativo para este año y el próximo, el siguiente. ¿Cuál va a ser el motor o cuáles van a ser los sectores que lo van a impulsar? Bueno, está habiendo un sector claro, ¿no? que es el de todas aquellas empresas orientadas a la exportación, incluido el sector servicios, que vuelve a tener un protagonismo notable en España, ¿no? Esos serían básicamente los sectores esenciales, aquellos que han definido un grado de diversificación de sus ventas hacia mercados incluso no de la eurozona, y en particular el sector servicios. Y cuando hablo del sector servicios no hablo solo del turismo, que vuelve a convertirse en el sector más dinámico de la economía española, teniendo años excepcionales el pasado y sino hablo también de otros servicios, hablo de los servicios de empresas, ingeniería, consultoría, etcétera. Ahí se está defendiendo bien el empleo, ¿no? Pero también deberíamos hablar de factores propiciatorios del empleo. De acuerdo. Y entre los factores propiciatorios del empleo, yo creo que es claro subrayar la contención salarial que está habiendo en la economía española, que está contribuyendo a generar ganancias de productividad, a que los costes laborales unitarios tengan un comportamiento ciertamente favorable. Esos serían los dos grupos de razones que amparan que el sector exterior siga siendo el principal alimentador del empleo en nuestro país. De acuerdo. José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España. La política monetaria expansiva actual del BCE, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cuáles son los límites? ¿Se debería compaginar el ajuste de la deuda pública, su decrecimiento, con un mayor crecimiento de la economía o viceversa? ¿Se tendría que buscar una reducción más rápida de la deuda? Y lo más interesante, la siguiente crisis. Quizás ni hemos terminado de hablar de esta y puedan venir otras. Bueno, la política monetaria es parcialmente acomodaticia, ¿no? Desde luego, cuando uno la compara con las políticas monetarias que adoptaron Estados Unidos, el Reino Unido, más recientemente Japón, la política monetaria del Banco Central Europeo es más tibia, ¿no? Es menos expansiva. Yo creo que tiene que tener un tono adicionalmente expansivo y confío que en la próxima reunión del Consejo de Gobierno veamos decisiones que afronten no solo los problemas
de transmisión de la política monetaria, sino las amenazas de deflación. Y por eso, en ese sentido, alternativas como la que hemos comentado antes, de extensión de los estímulos cuantitativos a títulos privados, podría ser una de ellas. Yo creo que la mejor forma de plantearse la sostenibilidad de la deuda, como comentábamos antes, es generando rentas. Generando rentas en el sector privado y generando una mayor recaudación en el sector público. Creo que no es bueno entrar en fórmulas demasiado artificiales que llevaran consigo el olvido, el write-off de la deuda pública o de la deuda privada, ¿no? Creo que es un precedente que en el caso español no vendría bien. Y en relación a la próxima crisis, casi diríamos que deberíamos estar ya preparados, porque lo que la historia nos enseña es que las crisis financieras son una perturbación endémica del sistema económico. El problema no es tener claro de si va a haber una crisis o no, el problema es incluso cuándo, que no siempre es fácil. El problema es tener la capacidad de respuesta, la intendencia suficiente para minimizar sus costes. En el caso concreto de la eurozona, tener una política de respuesta del Banco Central Europeo suficientemente flexible. En el caso de la eurozona también es disponer de mecanismos de integración como la unión bancaria, como la unión fiscal, que hagan que los costes no se prolonguen y no sean suficientemente intensos. Pero como diría Minsky, las crisis son algo casi consustancial con el sistema de economía de mercado. Las crisis financieras. A ver, Daniel Pingarrón, estratega de IG en España. Pregunta, si usted tuviese que tomar 3 medidas para reformar nuestra economía, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que hay una medida muy importante, yo diría, de mejora en la calidad de las instituciones, de mejora en los procedimientos de decisión y mejora en la transparencia de las decisiones. Una segunda medida tendría que ver con el fomento de la capacidad para emprender, con la eliminación absoluta de esos obstáculos que siguen situando a nuestro país en un lugar muy poco favorable en los rankings del tipo Doing Business, o el ranking que hace periódicamente el World Economic Forum, ¿no? El World Competitiveness Report, ¿no? También. Y una tercera decisión sería fortalecer la diplomacia económica, fortalecer la capacidad de interlocución de nuestras autoridades ante los gobiernos europeos, ante las instituciones europeas, para poner en valor los esfuerzos que los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas han hecho en estos últimos años y conseguir una correspondencia en términos de respaldo expansivo por parte de las instituciones europeas. De acuerdo. Javier Flores, responsable del Servicio de Estudios de Asinver, la banca española, un poco denostada, pero no dejan de ser, como dice él, tienen liderazgo tecnológico reconocido internacionalmente. De hecho, hay encuestas que dicen que son de los bancos con mejor calidad en los sistemas de tecnologías de la información a nivel global. Presencia a nivel mundial, imagen de marca, fidelidad al cliente. ¿Reflejan las cotizaciones de estos valores en bolsa ese valor intrínseco o no? Y si no, ¿por qué? Bueno, hay que tener en cuenta que la banca española ha recuperado de forma significativa cotizaciones en los mercados bursátiles. Hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco casi la totalidad de los bancos de la eurozona estaban cotizando por debajo de su valor contable, de su valor en libros. Y es que hasta hace muy poco se presumía que hacer retail banking en economías que crecen poco, que tienen una alta tasa de paro y un nivel elevado de morosidad, no es un gran negocio. Suena mal. Por eso se ha penalizado las cotizaciones bursátiles de aquellos bancos con un escaso grado de diversificación
internacional, ¿no? Pero es verdad que cuando uno analiza en términos comparativos la banca española, sobre todo su microestructura, las dotaciones de capital físico, de capital tecnológico, de capital humano, para hacer banca al por menor, la banca española se sitúa en uno de los primeros lugares del mundo. Lo que hace falta es eliminar cualquier atisbo de duda acerca del mantenimiento de la solvencia en el futuro. De acuerdo. No sea que vayamos a tener, como consecuencia de un insuficiente crecimiento, una vuelta al deterioro en la calidad de los activos. Hoy por hoy, afortunadamente, la banca española está saneada, está recién recapitalizada, con una ayuda importante de Europa, pero insisto, navegar haciendo banca al por menor en una economía con bajo crecimiento es un ejercicio difícil. Desde luego. Entonces, sistema financiero español solvente y sólido. Sí, hoy es solvente. Claro que es solvente, porque además acabamos de incorporarle 43.000 millones de ese programa de asistencia financiero. Yo creo además que tanto el Asset Quality Review como los stress test no van a ofrecer ningún serio disgusto, ninguna novedad adversa en la banca española. Y creo, por lo tanto, que su precio de mercado está reflejando esas expectativas más favorables que el pasado. Lo cual no quiere decir que si la economía española no crece por encima del 2%, hacer banca al por menor sea el gran negocio del pasado. Pues, don Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, muchísimas gracias por su tiempo. Encantado.